nos enfrentamos a decir, nos reunimos pero no está esa persona en la mesa. Es decir, no la vemos ahí. Y el no sentirme triste o el no sentirme lo suficientemente tiempo triste con que mi abuelo ha fallecido, no le estoy haciendo el honor a lo que yo quería a esa persona. Claro, recomendáis dejarse espacio a la persona. Es decir, esa silla vacía, que nadie lo ocupe o... Y si en ese momento incluso se emociona, está bien sentir esa tristeza en ese momento. O sea, es que es normal. Se necesita sentir eso, entonces. Muy buenas a todos y a todas. Desde Psicobadar Salud se nos ocurrió en las diferentes reuniones de equipo que solemos tener la idea de, oye, llegado a estas fechas navideñas, ¿por qué no preparar una serie de podcast aquí con los diferentes profesionales? También como regalo para todos nuestros pacientes y los que no son pacientes. Exactamente, de hablar sobre duelo y Navidad, ¿no? Llegando a esta fecha se nos ocurría que precisamente, oye, acababa siendo un tema bastante interesante. Para ello, bueno, haremos una especie de diferentes capítulos a lo largo de la Navidad y en este primero al menos vamos a contar con Montaña. Ella es psicóloga sanitaria y se dedica aquí más a esa parte de la atención infantil y adolescente. También tengo aquí a mi derecha a Sandra, que se dedica a la parte de atención de adultos y de pareja. Y bueno, y yo también, que me dedico a la parte de atención sanitaria de adultos y la parte forense, ¿vale? Entonces, claro, llegan estas fechas, se nos ocurre esta idea y, oye, ¿cuál es la importancia precisamente del duelo? Ya no solo en Navidad, que lo vamos a abordar en profundidad, pero como proceso en sí por el que las personas pasamos, ¿verdad? Yo creo que el duelo es un proceso natural, ¿no? Y necesario porque al final la vida es finita, se acaba y ya no hay más nada. Entonces es un duelo que siempre va a estar presente en nuestro día a día y que cada vez no, siempre es algo común, es algo en lo que convivimos y es importante también aprender a normalizarlo, no que sea un tema, no, de hecho no se habla, no, de hecho no, y más en esta época como que tomamos un poco de distancia y nos da un poco de miedo incluso de hablar de estos duelos, de estos procesos. ¿Creéis que el duelo se vive ahora diferente a como se vivía antes? Buena pregunta. ¿Verdad? Sí, me he quedado ahí. ¿Que no te lo esperabas? No me lo esperaba. A lo mejor antes, verdad que el duelo era más cerrado, ¿no? De estos típicos que tenemos, por ejemplo, de la casa de Bernarda Alba, ¿no? Que se vestía todo de negro, cerraban las puertas, por ejemplo, de mis abuelas, de decir, pues me vestía de negro, no salía de mi casa. Entonces era como, se pierde esa persona, que claro, es verdad que la sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces era normalmente cuando el hombre moría, ¿no? El hombre era el que llevaba el tema de la casa, muere el hombre y se acabó la vida, ya no puedes hacer más vida. Y si haces algo aparte de eso, se veía como mal, ¿no? Claro, ya no se vive tanto así, pero aún así también es un poco que no se quiere, o se esconde un poco, ¿no? De aparentar, no, yo estoy bien, no, o venga, voy a ser fuerte, voy a estar aquí. Yo creo que ahora se vive más así. Antes era como se mostraba a través de la ropa, a través de las conductas, ¿no? De no salimos de casa, no fiesta, pero ahora es más... hemos pasado como de un extremo a otro, total, ¿no? Es como, no vamos a hablar del tema, si no se habla no existe. Y al final todo se guarda, pero se queda dentro. ¿Pero se habla más ahora que antes? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque antes era como cerrado, ¿no? Esto es lo típico, el prejuicio que tenemos de puerta cerrada, ¿no? Y también por el papel de las emociones, ¿no? Hombre. Quiero decir. Es que tendemos a evitar el sentirla y expresarla. Entonces esa es la cosa, ¿no? Es como queda ahí. Yo creo que el modo de vivirlo no ha cambiado tanto, sino la forma de expresarlo a los demás. Es verdad que parece una moda esto ahora de expresar más las emociones, de hacernos ver a los demás que es lo que estamos sintiendo y tal. Yo tampoco creo que sea una moda, yo creo que estamos evolucionando y que estamos cambiando a me expreso, te digo que estoy mal o te digo que estoy bien y al final esto también nos ayuda también a nosotros a validarnos, a nosotros mismos, nuestras emociones y también a validar las emociones. Pero ¿cómo recibe realmente eso la otra persona? Porque tenemos ahí un conflicto, ¿no? Por lo menos cuando uno expresa, pues no, me estoy triste, no sé qué, lo primero que te dicen, venga, que no pasa nada, hombre. No estés triste. Venga, no estés triste, venga, que ya es hora de que se te hubiera pasado esto, ¿no? Qué tontería.
invalidaciones. Claro, yo pregunto, ¿tiene que ver con las diferencias individuales o el papel de la cultura es mayor de esas diferencias individuales? Yo creo que es más de cultura de no querer que tú estés mal. No quiero que estés mal, no estés triste porque no me gusta verte mal. Y así al final lo que hacemos es agravar incluso el problema diciendo, Conchile, es que yo estoy mal y ahora esta persona que me quiere, que le tengo confianza, me dice que no estoy mal. Claro, pero bueno, al final creo que es una forma también de intentar ayudar, aunque no sea la mejor. Sí. Pero como no tenemos a lo mejor esas herramientas suficientes como para poder ayudar a la persona que sufre o a la persona que está mal. El sufrimiento es molesta. Una persona molesta. Date cuenta, al final cuando estamos alegres todo el mundo sabe estar. Ahora cuando estamos tristes o cuando nos enfadamos, cuando expresamos otro tipo de emoción ya es como, no, eso no. Demasiado para mí. Parece que hay emociones válidas y no válidas y quizás las que, digamos, más coloquialmente hablando y en las que a lo mejor no son tan válidas, entra dentro el duelo, ¿no? Por la tristeza, el componente de nostalgia que acaba teniendo. Precisamente por eso, claro, yo no sé vosotras cuando habéis atendido un proceso de duelo, pero al menos mi sensación es que es como pasar precisamente el ciclo del primer año, es algo muy complicado, muy complicado. Al menos yo me lo he encontrado con bastante frecuencia. Esas primeros cumpleaños sin esa persona, primera Navidad, verano, Semana Santa, no sé, creo que es más asociado a fiestas precisamente de aquí. Es como un sentimiento que ahí, en esa primera vez, cuesta bastante. Y también cuesta el haber superado ese primer año y seguir sintiéndote igual. Porque ya la gente también es como, pero si ya hace un año, esto lo has vivido, venga, no sé qué. Esa presión también. Ya deberías de haberlo superado y ya esto se te está... Claro, esa presión llega más desde fuera o de la propia familia. Depende de la persona también y depende de la familia. Del contexto, yo creo. Hay unas familias que son muy comprensivas de decir lo que necesites, ¿sabes? Pero hay otras familias que, es lo que estamos hablando antes, les molesta más que un hijo o que otra persona esté triste o que esté molesta y digo, venga, que ya esto es lo que tú dices, familia, ¿no? amigos, contexto laboral en general, ¿no? Es como, ya lleva X tiempo, venga, corre, ¿qué haces? Que no para tanto, ¿no? Claro, porque no estás bien ya. Pero claro, yo planteo, ¿no? Estas preguntas a veces malvadas. Malvada. ¿Hasta qué punto realmente, precisamente, apostar tanto por la apertura emocional, por validar emocionalmente, puede generar una dinámica precisamente que se vuelva en contra por la victimización sobre la situación y potencia el duelo? Porque, oye, realmente eso también tenemos que pensarlo. Es decir, ¿cuál es la línea? Sobre todo porque muchas personas a veces preguntarán. Dice, claro, muchos presos, pero se busca siempre la movilización al cambio. También por evitar, precisamente, a veces también como tengo que hacer algo, claro. Pero también hay veces que estoy convencido con lo que he encontrado en consulta que el potenciar precisamente mucho lo que es esa parte de expresividad, de validación emocional, resulta que te acabas encontrando, al menos clínicamente, como esa parte de victimización, que ahora dice, y ahora no moviliza, y ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pero es muy buena pregunta, ¿eh? Al final es no quedarte solo con la expresión. Expresión me refiero a la expresión de la emoción, sino ir un poco más allá, ¿vale? Tú puedes expresarte y empezar a hacerlo en tu entorno, con tus amigos y tal, pero también hacer algo conductualmente para salir de ahí, ¿no? Si tú ves que lo estás intentando y no puedes, algo está fallando, tenemos que ver también que analizar esa conducta que estamos haciendo o que podemos estar haciendo no tan bien. Para empezar ese cambio, ¿no? También es verdad que hay ciertas personalidades, por así decirlo, que tienden más a lo que tú has dicho, Dani, de victimización y coloquialmente de revolcarse un poco más en eso de fíjate lo que me ha pasado, ay, no, al final también ¿por qué te estás revolcando? Perdón por la palabra, ¿por qué estás ahí tanto? ¿Por qué no estás saliendo de ese ciclo? ¿Qué es lo que te mantiene ahí? ¿Es porque estás teniendo la atención de familia? ¿Porque estás teniendo la atención de amigos? Refuerzos por otro lado. Por ganancias secundarias, quizás lo que planteamos. Sí. Es verdad que a veces se ve, ¿no? Yo creo que siempre cuando abordamos diferentes casos, pues, al final donde tenemos que cambiar, ¿no? Esta variable, al menos que siempre hablamos nosotros a modificar, cuando existe ganancia secundaria, pues verdad que acaba resultando bastante complicado. O también ganancia secundaria en el sentido de refuerzo mis valores. Por ejemplo, mi valor es estar triste porque
pongo un ejemplo, ¿no? Mi abuelo ha fallecido, mi abuelo era como un padre para mí, y el no sentirme triste o el no sentirme lo suficientemente tiempo triste con que mi abuelo ha fallecido, no le estoy haciendo el honor a lo que yo quería a esa persona, ¿sabes? Y ahí también, aunque es de manera negativa, también estoy reforzando ese valor de la ganancia que tengo en soy esta persona y es lo que me hace ser claro, yo, lo que ¿no? tú planteas, Montaña, entonces, es el complejo papel de la culpa. ¿No? Porque yo creo, al menos cuando precisamente no definimos evidentemente el duelo, ¿no? Con esas típicas fases que es verdad que están ahí, de negación al principio, tristeza, ira, esa especie de negociación con uno mismo, ¿no? Esa lucha, tal, y por último la aceptación. Evidentemente la vida no es lineal, no la podemos seguir como en esta especie de proceso. Nos lo han vendido como, es esto, pim, 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 claro, esta etiqueta de cuando realmente es un poco todo a la vez, ¿no? Todo a la vez en esa fase. Pero claro, yo al menos veo que precisamente cuando más bloqueos se producen es cuando aparece una culpa muy, muy marcada. Muy marcada. Y lo complejo que es manejar esa culpa. Que yo creo que la culpa es una de las emociones más complicadas de abordar, de gestionar, porque va arraigada a una creencia, va arraigada a eso. Y le estás pidiendo a la persona que se siga moviendo a pesar de la culpa que está teniendo. Nosotros de verdad que en consulta también lo pedimos mucho y la persona nos mira como diciendo, ya, y yo, ya, pero es que como no sigamos, esa culpa no sigue evolucionando. Entonces es verdad que hay una barrera que hay veces que nos topamos. Claro, es una lucha entre la culpa y perdonarse a uno mismo, a una misma, ¿no? Digamos, en el duelo. Claro, pero llegado precisamente a esta fecha, llega Navidad, nos encontramos con que estoy convencido que muchísimas personas, al final, creo que todos en la familia, ¿no? Porque sobre todo a medida que vas cumpliendo años, hay familiares que ya no están, ¿no? Hay personas que ya no se están sentando en la mesa. ¿Cómo nos enfrentamos a decir, nos reunimos pero no está esa persona en la mesa? Es decir, no la vemos ahí. Sí, es una parte de la más complicada porque al final es como enfrentarte a la realidad cara a cara. Es lo que hay. Porque en tu rutina de normalidad, a lo mejor es como, no pasa desapercibido, pero se lleva de otra forma. Pero cuando ya ves que está esa silla vacía, el choque, ¿no? La terapia está de choque de pum, te ves, ¿no? Lo típico de esto de la silla vacía, ¿no? Y está literalmente la silla vacía. Claro, recomendáis dejarse espacio a la persona. Es decir, esa silla vacía, que nadie lo ocupe o... Pues depende de cada familia, depende de cada contexto. Creo que también es muy importante escuchar qué necesita cada familia o cada uno individualmente, ¿no? Necesitamos dar ese espacio para que quede esa silla o ese hueco o hacer como su comida favorita o lo que solíamos hacer o cambiar esos rituales y encarar todo como si no existiera, ¿no? Que hablamos antes, de evitar que esto... A lo mejor hay veces que la silla vacía puede reforzar un poco todo este tema del duelo, ¿no? Pero lo que ha dicho Sandra, por ejemplo, hacer su comida favorita, jugar a los juegos que se jugaban antes, seguir las mismas dinámicas. O lo mismo claro, eso al final también une mucho a la familia y va a ser más representativo que dejar la silla vacía, que cada vez la mire tú digas... Claro. Y, oye, y quizá compartir, habla de esas personas o esas personas que ya no están. Buenísima idea. Sí. Buenísima idea. Y si sacas un álbum y vas viendo fotos, recuerdos, anécdotas, claro, todo. Para los más peques que ya no conozcan a esa persona y decir, mira, pues este era tu tío o era tu abuelo y le encantaban los coches, le encantaban los caballos y ya también puede tener ese tipo de referencia para la persona. Y si en ese momento incluso se emociona, está bien sentir esa tristeza en ese momento, o sea, es que es normal, se necesita sentir eso, entonces... Sí, bueno, porque hay gente que no vamos a sacar chupas, que se va a emocionar la abuela. Bueno, claro, que sienta lo que tenga que sentir, también tiene derecho a sentirlo, es que es normal. ¿Lo veríais como precisamente emocionaros como parece que está bajo la fiesta un poco o no? Es un mito, bajo mi punto de vista, claro. Creo que, bueno, ¿por qué? Si es que han sido unas navidades, es que son unas navidades distintas. A lo mejor ese expresar esa tristeza a lo mejor hace que otra persona se acerque, la abrace, te digan no pasa nada, aquí estoy, te quiero, pero a lo mejor ese te quiero no hubiera venido sin esa expresividad de estoy triste, ¿no?
No, para nada, yo no creo que sería buena fiesta para nada. ¿Creéis que precisamente las dificultades que antes hablábamos, ¿no? de esa diferencia que en cómo se vivía el duelo antes, cómo se vive el duelo ahora? Porque claro, evidentemente todos aquí tenemos familia, ¿no? Y a veces podemos llegar a esas diferencias porque claro, al concepto de duelo, a lo que nos podemos enfrentar ahora en la fiesta, viene a veces el concepto de muerte. Es decir, yo precisamente en estas indagaciones, porque claro, uno es psicólogo y es por raro por naturaleza, y cuando a lo mejor he podido precisamente, más a lo mejor con mi abuela, compartir cómo precisamente llevaban esta parte de cuando un miembro de la familia fallecía, claro, por ejemplo, a mí me comentaba, lo amortajábamos nosotros, lo preparábamos, se velaba en casa, tal, no sé qué, y yo me fijaba una naturalidad enorme. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo os sentía y cómo esto? Decía, no, en verdad es que al final esto pasa. Claro, yo precisamente me quedaba mucho reflexionando sobre esto porque, digo, estamos rechazando un poco que, aunque puede ser una total incertidumbre, ¿no? Lo que puede llegar a ser la muerte y que, pues, evidentemente, religiones, teoría y tal, sí. Hay un ciento y la madre, pero al menos yo veo que precisamente esa parte del duelo hay una concepción también de muerte, pero yo no lo he encontrado muchas veces en la consulta de que precisamente lo que hace que la persona no movilice hacia el cambio es porque le cuesta encajar lo que es el propio concepto de muerte, es decir, no me puedo creer que no lo vea o no la vea más, no me lo puedo creer, ¿no? Y se quedaban como, a mí me dicen, Dani, me tienes que ayudar a encajar esto, ¿no? Era como un poco siempre lo que me piden a mí. Pero es realmente complejo y fijaos que, o al menos yo percibía, digo, es el concepto de la propia muerte como una enemiga, como un rechazo. Igual que antes rechazábamos, hablábamos de la importancia de no rechazar pues esas emociones, yo creo que a veces pasa con el propio concepto de la muerte, es mi sensación, ¿eh? Pues también, ahora también hay mucha intolerancia a la incertidumbre. Y eso, el no saber qué hay después, o el no saber qué pasa cuando llega la muerte, yo creo que esto también, eso ya aparte lo de la incertidumbre, aparte es un tema aparte que es también muy interesante, la verdad. Pero para la próxima. Sí, para la próxima. Eso también encaja un poco ahí, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué hay ahí? Y el no saber manejar el no saber. Ese malestar, ¿no? Entonces es más fácil evitarlo. Es lo que estamos diciendo antes, evitación del malestar todo el rato. Antes no se evitaba, yo creo que no se evitaba tanto el malestar. Antes había más aceptación pura y dura. Sí. Más naturalidad. Creo que había más enfoque en el presente. Creo que había más enfoque y que ahora hay muchas expectativas. Precisamente con la Navidad. Veo un árbol, pues bueno, lo veo, es como el recuerdo de la Navidad que tenemos aquí, pero De ser perfecto, de estar todo guay, temas de redes sociales, eso te iba a decir. también otro. También sí, lo guardamos. lo guardamos para la próxima, exactamente. También lo que nos venden, ¿no? En la tele, en redes sociales, las fotos. Claro, es que esto es lo perfecto. Sí. ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo ideal? Sobre todo porque hace 2 días subía precisamente a Instagram lo típico, ¿no? Tú lo ves, me salió, pues, oye, nuestra Navidad en Canal Sur, ¿verdad? Yo lo vi. Me encanta. Y yo dije, recuerdo de la infancia, Totalmente. ¿no? Y como precisamente al final tenemos una serie de cosas asociadas y no pude evitar precisamente al verlo también relacionarlo con momentos pasados familiares que sé que no se van a volver a repetir. Y precisamente antes hablábamos, ¿no? Nos centrábamos en el componente más también de comportamiento, ¿no? Tenemos que hacer cosas diferentes, enfrentarnos a tal, pero creo que algo también muy complejo es manejar todas esas ideas, a veces que se tienen, porque está la parte cultural, la parte familiar, que creo que cada familia establece como sus propios hábitos, su propia cultura, de oye, por 24 lo hacemos con tal, el 31, que tal, en enero lo hacemos de esta manera. Claro, hay veces que personas que se van son la piedra angular, es como el pegamento, que lo unía todo. Y cómo se puede gestionar precisamente cuando se tiene que producir una nueva dinámica. Al final son dinámicas que van a cambiar. ¿Cómo podemos abordar precisamente o qué podemos recomendar cuando esa dinámica precisamente cambie? A ver, que sí, sobre todo si son las primeras Navidades, que cada uno o se tome el tiempo que necesite, ¿no? Porque es que si no, ¿cómo vamos a estar obligados a, bueno, son las primeras, a lo mejor necesitamos tomar un tiempo, aclarar las ideas, saber un poco qué queremos, qué no queremos, individualmente, ¿no? Porque a lo mejor se puede seguir reuniendo toda mi familia, pero yo me siento todavía que no soy capaz de hacerlo. ¿Me voy a obligar? Bueno,
Sí, pero no puedes ir un ratito o tú ves cómo te vas sintiendo, como algo más progresivo, ¿no? Yo creo que también es muy importante entre familias comunicación. Pues, Comunicación asertiva, entre nosotros tranquilita. Para que no se malinterprete sobre todo. Claro, y para decir, mira, a mí no me apetece, o a mí sí me apetece, mira, yo pongo esta vez en mi casa, os apetece reuniros, no os apetece reuniros, y tampoco tachar a esa persona que no quiera de, ya se ha cargado la tradición familiar, ya no quiere más. No, vamos a aceptar lo que dice Sandra, ¿no? Y más eso dentro de esos primeros años que no sabemos cómo vamos a manejar, ¿no? Pero comunicación, que al final es la base de todo. Sí. Honesta y... Hombre, está claro que hay, creo que tantas formas de vivir la Navidad como familias al final y como personas la acabamos viviendo. Es verdad que nos centramos en ese componente de la familia, ¿no? Pero también hay muchas familias que se enfrentan a que o acaban siendo muy poquitos miembros o que precisamente personas que enfrentan las Navidades solas, ¿verdad? solas o lejos, fuera de casa, o trabajando también. Y Eso también supone un duelo de la Navidad, también sí, podría decirse. también lo es. En vez de una familiar, de decir, no estoy con mi familia, o no estoy con mi gente, estoy sola en Alemania, por ejemplo. Hombre, Bueno, ahí podríamos hablar de qué punto nos sacrificamos por el trabajo, pero esto también da para otro ya. Vamos a apuntar más ideas, efectivamente. Pero sí. pero claro, al final es intentar revivir o reavivar todas las tradiciones que tú tienes en casa, pues solo. Si sigues teniendo esa familia. Si ya es verdad que nos metemos en un tema más escabroso de no tengo familia, no tengo amigos, paso la Navidad totalmente solo. Eso es aparte de lo que estamos hablando, ¿no? Potencia al final, ¿no? La soledad como sentimiento potencia que los duelos quizás se enquisten o que resulte más complicado. Al final aquí en terapia vemos mucho que al final la red de apoyo que tenga una persona es fundamental para sacar eso para adelante. No significa que una persona sola no pueda sacar lo que necesite sacar para adelante, porque se puede, pero es verdad que va a costar un poquito más, ¿no? Claro, porque ahí va a estar el recordatorio de venga, tira, venga un poquito, venga, apoyo, la empatía, ¿no? La necesidad de apoyarte también en los demás. Sí, sobre todo porque, fijaos que vamos comentando diferentes perspectivas, vamos comentando cada uno nuestra visión, evidentemente, pero creo que, o al menos yo encuentro la clave muchas veces, sobre todo en el tema del duelo, en resignificar lo que está pasando. Creo que sí, precisamente genera mucha expectativa y mucho anclaje en fases, evidentemente, del duelo que no te permiten avanzar, el no saber cómo resignificar lo que ha ocurrido y transformarlo en esas dinámicas nuevas, porque si precisamente lo que ha ocurrido, yo lo que hago es un poco encerrarme ya no va a ser como antes, no lo voy a disfrutar como antes, o no lo vamos a disfrutar como antes, también viendo por las diferentes personas que acudían. Creo que si solo nos centramos en eso, no nos estamos dando la oportunidad de, a lo mejor, esa flexibilidad a veces que tenemos que tener y decir, oye, es verdad, ha cambiado, pero también no porque sea mal, ¿no? Claro, por esa, a lo mejor, baja más tolerancia ahora que existe ante la incertidumbre, hacia lo nuevo. No me enfrento precisamente al cambiarlo o porque es que creo que no va a ser como antes tal y eso es como un bloqueo que al final acabo teniendo por ahí. Yo eso lo he visto mucho en consulta. Sí. Lo que te he dicho, inflexibilidad. La inflexibilidad cognitiva al final es uno de nuestros muros que nos chocamos siempre y nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos siendo inflexibles cognitivamente, ¿no? Y ahí está el papel de la terapia, ¿no? Cuando el terapeuta te dice esto no es por aquí, o fíjate que estás teniendo este tipo de inflexibilidad y es lo que tú dices, ¿no, Daniel? Esto es así y no tengo otra manera de verlo cuando hay infinitas opciones, ¿no? Totalmente. Hombre, es verdad que, por supuesto, ahí vienen las resistencias individuales. Yo hay veces que cuando estás ahí seguro que os ha pasado con personas que tienen un carácter más obsesivo, es como que esa flexibilidad cognitiva siempre está un puntito por encima de lo que puede llegar a hacer el resto. Claro, añadimos el componente de la familia, añadimos el componente tal, pero hay diferentes tipos de duelo. Digamos, ¿qué diría? Diferentes tipos de duelo. Pueden ser de diferentes formas. Te refieres a que no solo hay por pérdida, que también, pérdida, muerte me refiero, que puede ser por ruptura, puede ser... Bueno, incluso de mascotas, ¿no? Ruptura, vivir lejos, lo que hablábamos antes. Que tus amigos te hayan dado de lado. Claro, amistades, no solo de un familiar y que están por fallecimiento, sino que varios
tipo de duelo, por supuesto. Hombre, es verdad que el concepto de duelo, yo no sé vosotras, yo por lo menos hay veces que, sobre todo porque como todo lo tenemos que clasificar en nuestro famoso DCM, ¿no? Sí. Está el concepto de duelo complicado, tal no sé qué, trastorno por duelo complicado, tú te quedas como un poco mirándolo y dices, oye, ¿hasta qué punto estamos psicopatologizando algo que realmente es un proceso natural y que lo tenemos que ver como un problema? Y ahora es como esa revictimización que yo comentaba antes, o cuando consideramos que efectivamente, si tú, pues es verdad que me está costando a mí esto demás, porque yo al menos siempre trato de mostrar la normalización que acaba teniendo pues verdad, hay determinados familiares que han fallecido tal, y esa flexibilidad, tal, aspecto que comentamos. Pero claro, cuando precisamente desde vuestra, a veces, experiencia clínica, ¿cuándo veis precisamente ese duelo complicado? Cuando digamos, oye, pues sí que es verdad que este duelo se ha quedado un poco ahí, que hay que trabajarlo, ¿no? ¿Cuándo diríais precisamente que veis ese punto? Quizá cuando toda su vida se sigue rigiendo en base a eso. Ajá. Vale. Cuando varios aspectos de su vida están significativamente afectados por este duelo, ¿no? Que, perdón, porque eso también es un criterio del DCM5, ¿no? De significativamente afectado, ¿no? En las áreas, tal. Pero es tal cual, ¿no? Si a lo mejor tiene varios contextos, trabajo, familia, amigos, si esos tres están regidos por el duelo, pues a lo Bueno, mejor que también el tiempo, ¿no? A ver, antes habíamos dicho que cada uno pues necesita el tiempo que necesita, pero si eso continúa, están las dos juntas, es como, ostras, el tiempo al principio sí, es normal, ¿no? por supuesto. Es necesario el tiempo que tú necesitas para procesar todo lo que te está pasando, pero ya ahí poco a poco ir volviendo a la rutina que tenías antes. Que no significa que vayas a borrar a esa persona, que eso es muchas veces lo que pensamos, ¿no? ¿Cómo voy a dejar yo de recordar a mi... Parece que deja de ser importante. Claro, y no. Lo de la culpa, ¿no? Que estábamos diciendo. La culpa, efectivamente. La culpa de olvidar a esa persona porque haya superado el duelo, ¿no? Claro. Una superación del duelo no significa un olvido. Al revés, es un recuerdo de manera agradable. Que a veces puede emocionar y no significa que sea malo. Claro. Que eso es lo que yo incido mucho siempre. Es como, oye, te puede emocionar tal y no significa que haya retrocedido ahora mismo al inicio. Claro. Porque también es muy común, al final, como cuestionarnos muchísimo de, pues si yo me he puesto en verdad así, pues a lo mejor es que he vuelto para atrás, tal, no sé qué. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con los cuestionamientos de más, ¿no? Cuando uno se hace como muchas preguntas, porque podemos caer en el error de decir, no, oye, precisamente hemos pasado por eso, nos hemos permitido la expresividad emocional y tal, y llegan a una fecha muy señalada, no sé, Navidad, fin de año, este típico, bueno, brindis al final que hacemos, que dices tú, bueno, no tiene nada de malo ni has vuelto para atrás porque te puedas emocionar como en estos momentos claves, porque claro, si te quieres, eso no va a desaparecer, claro. no va a desaparecer nunca, pero evidentemente la sensibilidad, ¿no? Como ese primer La emoción contacto, como que se transforma más que desaparece. Claro, evoluciona, cambia. Sí. Efectivamente. Porque yo he visto culpabilidad por precisamente como es como que lo he dejado de sentir tal y cual, esto es normal, ¿no? Y dices tú, pues no significa que hayas ido para atrás, simplemente... Claro. Al revés, es el camino saludable, ¿no? Que se debe Te estás permitiendo sentirlo, te estás permitiendo poder pasar por ahí. Claro. No lo estás evitando otra vez. Efectivamente. Evitación mala. Evitación mala, siempre mala. Evitar. Y claro, digamos, centrándolo, Montaña, en la parte más infantil, ¿cómo pueden precisamente la familia gestionar cuando, sobre todo con los pequeños, ¿no? Sí. ¿Cómo pueden gestionar precisamente cuando se encuentran con la situación y dicen, cómo le hablamos, cómo le explicamos, que si el abuelo, la abuela, oye, también el papá y la mamá, que también ocurre y acaba siendo más complicado. Sí. Efectivamente. Yo lo primero, al final, es verdad que un niño, o también, vayamos también con los adolescentes, ¿no? Creemos que no tienen el rango de comprensión que nosotros los adultos tenemos, cuando los niños en realidad se dan cuenta de mucho y muy bien. Entonces yo lo primero que haría es comunicar de manera honesta, abierta y clara que esa persona no está. También el tema del duelo con discapacidad, también para tratarlo con este tipo de personas también hay que tener en cuenta
no utilizar dobles sentidos, explicarlo de manera clara, de manera bastante corta también, intentando no utilizar metáforas de pues se ha ido al cielo o no miran desde arriba, para que ellos también tengan claro qué es lo que está pasando y qué esperar de este tipo de fiestas. Entonces, esas metáforas generan problemas. En niños con discapacidad pueden generar problemas, sí. Ajá. En niños sin discapacidad lo entienden un poquito mejor, pero con discapacidad, al tener más inflexibilidad cognitiva y dificultad para entender ese tipo de metáforas más religiosas, pues puede generar confusiones. Vale, entonces yo con eso estoy entendiendo que es mejor ser más directo, Sí. ¿no? Es como hablarlo sin tapujos y decir, oye, Sí. pues realmente esto es lo que acaba ocurriendo y demás. Y si nos apoyamos también con apoyos visuales, en plan con dibujos, qué esperar, qué no esperar, también más para el espectro autista, bueno, y para los que no estén dentro del espectro autista, ¿vale? Para que esos niños pues puedan entender al 100% qué es lo que va a pasar y qué se espera de esa situación navideña. Claro, y ahora, tema complicado, ¿no? Y cuando el fallecimiento ha sido un niño y estos padres, joder, a mí, Sí. quiero decir, a mí personalmente me parece algo complicado. Sí. Algo complicado. Eso dentro de la dinámica de familia al final destroza la dinámica de familia, ya sea en Navidad, sea en verano, da igual cuando sea. Y además que por ejemplo también con adultos, con ancianos es como, bueno, ya era su hora, ya tocaba, ¿no? Tal, pero tanto fallecimientos de niños como por accidentes, cosas que no nos esperamos, como que es mucho más complicado elaborar ese duelo, ¿no? Sí. O de pareja. Totalmente, porque es verdad que yo mayoritariamente, vamos, no sé vuestra experiencia, pero lo que me he encontrado en consulta ha sido al final desde fallecimientos por accidentes de tráfico, desde enfermedades en las que es muy repentino, o quizá, oye, un infarto mismamente, que un día estoy, un día no estoy, y precisamente después enfermedades como, por ejemplo, cáncer, que ha sido como muy súper rápido. Inminente, sí. Claro, que han sido un mes o dos y no ha dado tiempo incluso a hacer consciente de, oye, que realmente que estábamos viviendo y qué es lo que ha acabado ocurriendo. Yo al menos ahí he visto donde son diferentes, aunque sean diferentes situaciones, ¿no? Y diferentes familiares, pero es como que cuando tiene ese papel repentino, cuando tiene ese papel que es de, oye, no me hago la idea porque estaba todo bien y que de pronto ha cambiado de un día para otro, te queda, y la familia se queda realmente diciendo cómo gestionamos esto, ¿no? Y sobre todo cómo planteábamos cuando parece que no toca, ¿no? Como, que claro, que también esto creo que viene de una expectativa cuando no toca, porque al final la salud es algo, un componente que no controlamos. Componente que no controlamos. También hábitos, rutinas que tenías en tu día a día rompen, ¿no? Porque con familiares lo que estamos hablando antes, ¿no? Sí. Bueno, fechas señaladas, cumpleaños, pero al final si es tu hijo, es tu pareja, es tu hermano que conviven con él, al final es el día a día. Entonces hay que reconstruir otra vez al final tu vida entera. En forma de eso. Totalmente. Y oye, Sandra, ¿cómo llevamos el duelo en pareja? Porque también es complicado. Al final, bueno, no ha tenido por qué fallecer, a veces sí. Pero es como llevo con esta persona X tiempo y ahora de pronto llega las primeras navidades y al menos noto que me falta. Ese vacío, ¿no? Esa de yo compartía todo con mi pareja, ya sea, bueno, ya convivía o no conviviera, lo mismo es como tú dices, no suele ser un duelo porque ya no esté, sino porque ya no sé por qué, pues una ruptura también, me parece que es bastante probable también, ¿no? Pero al final abordar eso siempre desde la empatía, el entendimiento, el normalizar o intentar ver que bueno, no podemos controlarlo todo, lo que hablábamos antes, ¿no? Que son cosas que salen de nuestro control que no podemos llegar Yo tengo la sensación de que es como todavía más invalidante esa situación. Porque dentro de lo que cabe, a lo mejor fallecimiento tal, pero es como por parejas, como venga, que muchos peces en el mar o a rey muerto, rey puesto, ¿no? Yo al menos son expresiones que muchas veces he llegado a excusar en esas situaciones y que al final te hace precisamente, mejor me callo. Porque para llevarme un paso siempre hay tiempo, ¿no? Sí. Entonces... Sí, es mucho más invalidante porque, claro, ya en familia hay incluso la presión de, bueno, ¿y cuándo te vas a todo? ¿Otra pareja? ¿Cuándo vas a tener ¿Tienes novio cuando me lo presentas? Eso es, claro.
pero si acabo de dejarlo, o bueno, o hace poco, que no estoy pensando en eso, si todavía estoy viviendo, o me estoy viviendo todavía, alejarme o procesar lo que me está pasando, ¿cómo estás ya? Venga, no, déjame. Voy a vivir. ¿Cuántos tenéis hijos? ¿No? Bueno, ese es otro tema ya. Ese para otro podcast. También da para... Pero sí. claro, es como la presión constante, por lo que hablamos antes también, es las expectativas, y ya no solo las nuestras propias, también las de nuestra familia, de nuestro entorno. Es como que alguien puede ser, que pueda ocurrir, ¿no? Que acaba de dejarlo con tu pareja y hará cenas de Navidad, no quiero ir porque me van a preguntar, cena de amigos, no quiero ir porque me van a preguntar, no quiero hablar del tema. Y a veces la gente no tiene filtro, es como, te lo sueltas, venga, pipa. Sí. Oye, ¿y tu leche dónde está? Ah, ya no... Bueno, ya te encontrarás otro. Ostras, no necesito escuchar eso cuando no... Lo único que necesito es un abrazo. Totalmente, totalmente. Sí, que es algo que acaba pasando con bastante frecuencia en estas fechas más señaladas, sí. Porque además es época de eso, de reuniones, de juntarte, de preguntar cómo estás, cómo no, ¿qué tal? A veces la confianza en la familia te lleva a extremos. Se lleva a extremos de quizás no prudente, lo voy a dejar no prudente con algunos temas. Y como precisamente lleva también temas, oye, de ese fallecimiento en las parejas, es decir, de cuando te encuentras precisamente, sobre todo personas mayores. Yo hay veces que en consulta, y creo que son frases que para mí, y evidentemente por confidencialidad que uno no comenta, pero son frases que son realmente al menos impactantes. Yo recuerdo alguna que, de estas veces en las que uno hasta aprende en consulta. Sí, en las que te quedas con la frase y tú, madre mía, lo que acabas de soltar de aprendizaje de vida y de situación, ¿no? Porque creo que hay tanta diferencia generacional, precisamente, en cómo se crían nuestros abuelos, cómo se crían nuestros padres y cómo nos criamos las personas más jóvenes aquí. Los más jóvenes, ¿vale? Entonces, nos metemos en ese saco. Nos vamos a meter en el saco de las personas jóvenes y cómo, al final, también esa diferencia, cuando se juntan en familia, es bastante complejo. Bastante complejo de llevar. Además, meto otra vez tema que ya lo abordaremos, redes sociales. Yo creo que es lo que más peso tiene ahora mismo, igual el tema de la pareja, ¿no? Sí. Bueno, es que ahora en redes sociales te puedes buscar, bueno, te abres Tinder. Te quedas tú con la cara partida, después una ruptura que te digan que te abras Tinder. Claro. Es que ahí es importante también. No, eso es como, yo siempre digo, eso es como cuando se te avería tu cosa y te dan un vehículo de sustitución. Te sirve, anda para adelante, pero no es el tuyo. ¿vale? No te yo siempre lo explico igual. Digo, va para adelante, te sirve, funciona, pero es que no es el tuyo. Sí, claro. No es el tuyo. Y es que también, bueno, con eso que dices, ¿no? Es como aprender a estar solo, ¿no? O convivir con esa soledad de manejar, sobre todo en el duelo, como hablabas tú, duelo de la pareja, ¿no? Ahora estoy solo. Y ahora, todo el mundo en pareja, y más en Navidad, todo el mundo sale en pareja, todo el mundo... Eso es un estigma realmente bastante grande, ¿eh? Eso es un estigma... Por eso lo de la sustitución, como no, precipitamos a sustituir. Rápido, venga, ya. No voy a hacer que me vean sola o solo. ¿Qué puede pensar? Y eso significa que no soy válido porque no tengo pareja, y bueno, eso ya para otro. Sí. Tenemos mucho. Sí, creo que estamos descubriendo demasiados temas con este precisamente. Al final, ¿cuáles serían las ideas que resaltaríais de que hemos ido recorriendo, que hemos ido comentando? Normalizar, ¿no? Y sobre todo normalizar, validar las emociones de los demás y las nuestras propias también, porque esto, ojo, que tendemos a empatizar o prestamos atención a los demás y dejarnos a nosotros más de lado. Sí. Bueno, básicamente ha sido esto, ¿no? Sí, el respetar también tradiciones y escuchar tanto a nosotros como a los demás, comunicación, ¿no? Otra vez, comunicación. Digamos que entonces, después de esta idea, está claro que el tema del duelo y cómo lo abordaremos será contando en el siguiente capítulo en este caso con Laura, neuropsicóloga, con Manuel, también con Nazaret, mediadora, pero al menos muchas gracias por vuestra contribución, precisamente desde la perspectiva más de infantil, adolescente, discapacidad o niños precisamente con TEA, que has podido aportar a Montaña, y también gracias a ti, Sandra, por aportar tu granito de arena, y también con respecto a parejas y cómo abordarlo, ¿no? El duelo desde esa parte. Gracias a ti, Dani. Hemos aprendido un montón, hemos estado pasando súper bien, pero muchas gracias también por invitarnos. Y nada, y feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.